Buenas noches, hermanos y hermanas y amigos. Dios les bendiga. Bienvenidos en esta noche de estudio bíblico. Les pido que me acompañen en esta noche de estudio bíblico. Vamos a orar primeramente para exponer de su palabra. Vamos a estar considerando unos versículos. Y el tema es en forma de pregunta. De hecho, dos preguntas y que vamos a estar contestando. ¿Cuál es el verdadero nombre de Dios? ¿Y con cuál nombre debo de acercarme a Él? Estos son de los detalles que nosotros encontramos en el libro de Éxodo. Estamos estudiando el libro de Éxodo. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos toda la gloria y la honra a ti, Señor Padre. Gracias. Bendice tu palabra, Señor. Bendice cada uno de los que va a escuchar este estudio de esta noche, Señor. Que van a ver este video, Señor. Que los bendigas. Que prospere sus vidas, Señor, espiritualmente en especial, Señor. Y que todos juntamente, pues, tu iglesia esté en armonía, estudiando de tu palabra, bendito Padre. Gracias, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. En el estudio anterior estuvimos considerando más que todo el contenido relacionado desde la perspectiva del cumplimiento de la promesa de Dios hecha a Abraham en Génesis capítulo 15 versículos 13 al 14, lo cual tiene que ver ahí con la liberación del pueblo bajo la esclavitud del gobierno que estaba esclavizando al pueblo de Israel, los egipcios. Y así es como el mensaje bíblico de salvación es fijado poderosamente en este libro de Éxodo. Pero el corazón de la verdadera libertad es la redención. Y el establecimiento de la celebración de la Pascua que encontramos nosotros ahí en el capítulo 12 de Éxodo sienta esos precedentes para la verdadera libertad en la redención. Pero, ¿por qué es esto ahí importante? Bueno, porque ahí marca este precedente para el futuro, es decir, el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Cristo Jesús. En el pasado, en el Éxodo, solamente fue este símbolo para la libertad temporal, para cubrir, pero esto estaba formando un precedente para el sacrificio futuro de nuestro Señor Jesucristo. La paternidad literaria de este libro del Éxodo, desde los tiempos de que se escribió el libro de Josué, se conoce a Moisés como el escritor del Éxodo. Lo declara Josué capítulo 8 versículos 31 al 35. Jesucristo confirmó realmente la paternidad de este libro como de Moisés. En Marcos 12:26 nosotros encontramos ahí cuando Jesús les está hablando con respecto a que si los muertos resucitan, Él les dice, ¿no habéis leído en el libro de Moisés como habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Entonces nuestro Señor Jesucristo confirmó la paternidad de este libro como de Moisés. ¿Cuáles son las características del escritor? Bueno, y nos declara que es una persona o era una persona muy educada, que había vivido por largo tiempo en Egipto y que fue testigo de lo ocurrido en el Éxodo. El relato cuando acamparon en Elín, el lugar donde el agua fue amarga, o sea, en Mara, incluye detalles que son solamente conocidos por una persona que realmente estuvo allí. En Éxodo 15:27 dice que cuando llegaron a Elín, donde había, y luego enumera, dice 12 fuentes de agua, luego 70 palmeras, y dice que acamparon en ese lugar, junto a estas aguas. O sea, observó estos detalles de la cantidad de las fuentes de agua, las palmeras que habían, solamente por alguien que realmente estuvo en ese lugar. El tema y teología, detalles del libro del Éxodo, y de ahí sale la pregunta del estudio de esta noche. ¿Cuál es el verdadero nombre de Dios? Y
con cuál nombre debemos acercarnos a Él. Éxodo presenta una base teológica en la cual Dios revela su nombre, sus atributos, su redención, su ley y también cómo Él debe de ser adorado. Reporta el trabajo de Moisés como el mediador del pacto en el Sinaí. También describe el comienzo del sacerdocio en Israel. Define el rol del profeta y relata cómo las relaciones, estas relaciones antiguas del pacto entre Dios y su gente, tuvieron una nueva administración. ¿Cuál fue esta nueva administración? El pacto dado en el Sinaí. El primer pacto Dios lo había hecho con Abraham. Ahora estamos hablando de una nueva administración, el pacto dado en el monte Sinaí. Veamos primeramente entonces cómo Dios revela su nombre. ¿Cuál es el verdadero nombre de Dios? Yahweh, Yahvé, Jehová, Jesús, Yeshua. Bueno, ¿cuál es el nombre que Dios se dio a sí mismo? De hecho, en el Éxodo, cuando Moisés interroga a Dios sobre cuál es su verdadero nombre, la transcripción de la respuesta en hebreo es las letras sin vocales, solamente las puras consonantes, Y, H, V, H, que se ha dado a traducir como yo soy el que soy, de acuerdo a lo que está escrito en Éxodo 3:14. De modo que este vendría a ser también el nombre de Dios que se da a sí mismo. Y entonces llegaría a ser pues el nombre sagrado, lo que está escrito en estas 4 letras, Y, H, V, H. Israel, el pueblo que sabía cómo se pronunciaba el nombre, según datos históricos, dejó de hacerlo poco a poco después de la construcción del segundo templo. Tenemos que entender que el nombre de las 4 letras, la verdadera pronunciación, no se sabe. Se perdió completamente. Decir que uno sabe cómo se pronuncia, pienso que es una actitud altiva. Ha habido muchos debates en cuanto a la pronunciación, debido a que en el lenguaje hebreo no existen vocales. Por lo tanto, no se sabe cuáles vocales tendrían que estar en medio de las consonantes para darle la fonética apropiada al pronunciar el nombre de Dios. No obstante, los eruditos, teólogos y autoridades de las Escrituras concuerdan que la pronunciación más cercana está en, y siempre siguen debatiendo en estas que son similares, Yahweh, Yahvé y Jehová, que estas son las más acertadas. Ahora, desde el fin de la Edad Media, algunas iglesias y construcciones públicas a través de Europa Occidental, tanto antes como después de la Reforma Protestante, se decoraron con el nombre de Jehová. Es decir, después de la Reforma, en Europa, las iglesias empezaron a decorar en sus cúpulas o en algunos lugares, en algunos altares, utilizando el nombre Jehová. Según la idea entonces prevalente era la forma correcta de pronunciar el tetragramatón. Por eso, Jehová ha sido una palabra popular para el nombre personal de Dios. Y por eso lo encontramos nosotros en Reina Valera, por ejemplo, utiliza el nombre de Jehová. Entonces, para el nombre personal de Dios durante varios siglos, y a pesar de que se ha rechazado por algunas autoridades o por algunos eruditos, y los motivos por los cuales los rechazan es que en esos avances exegéticos que hacen y lingüísticos, llega a ser de una forma complicada de cómo aceptar la verdadera pronunciación de estas 4
consonantes, de estas 4 letras. Pero una pregunta, ¿cómo afecta esto para el creyente o para el cristiano de nuestro tiempo? Los cristianos de la Reforma lo aceptaron de esa manera. Pero ahora, con todos estos estudios que ha habido y esa exegesis que se hace de la lingüística y las controversias que hay, ¿cómo nos afecta? ¿Quiere decir que si no digo el nombre de Dios correctamente, Él no me escucha? ¿O nuestra adoración no es aceptada por no usar el nombre de Dios? Vamos al tiempo cuando Dios reveló su nombre en el momento que llamó a Moisés. En Éxodo 3, Dios se presenta a Moisés como Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Dios se reveló a sí mismo a Moisés al declarar su relación con los patriarcas, dando la importancia a esta relación, esa relación personal con cada uno de ellos, porque él podría haber dicho, soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, pero cuando dice Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, es una relación o un trato con cada uno de ellos conforme a su mismo carácter. Abraham tenía su propio carácter, Isaac, por lo consiguiente, diferente carácter también, no digamos Jacob. Por eso es que dice el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Pero lo importante de esto es la relación que tiene con los patriarcas. Esto le recordó a Moisés que Dios es el Dios de pacto y que su pacto con Israel era un pacto válido todavía, era un pacto de importancia. Este no era un nuevo Dios que se estaba encontrando ahí con Moisés, sino el mismo Dios que trató con Abraham, el mismo Dios que trató con Isaac y el mismo Dios que trató con Jacob. Habían transcurrido 400 años y posiblemente para algunos Dios se había olvidado de la promesa que había hecho Dios a Abraham. Abraham tuvo el encuentro con el Dios Todopoderoso, nos dice Génesis 17:1. Dios ahí no se identifica con el nombre de las 4 consonantes, sino que se identifica con el nombre de el Dios Todopoderoso o el Shaddai. A Jacob se encontró con el Elohé Israel. Lo encontramos nosotros en Génesis 33:20. Y también lo encontramos en Génesis 35:7 como el Betel. Así que si Moisés viniera a los ancianos de Israel como representante de Dios, sería lógico que ellos preguntaran, ¿por cuál nombre Él se reveló a sí mismo a ti? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Puede parecer absurdo el referirse a uno mismo con la frase yo soy el que soy, pero aún así revela algo importante acerca de Dios. Lo que está diciendo ahí que Él es único, no tiene igual. Él es el que es, o Él va a resultar ser lo que va a resultar ser en el momento que tiene que obrar o actuar. Por eso volvemos a la pregunta, ¿cómo afecta esto para el creyente cristiano de nuestro tiempo? Igualmente es el Dios del pacto. Los cristianos estamos bajo el nuevo pacto. El nuevo pacto se basa en el sacrificio de Cristo y garantiza la bendición eterna bajo el pacto de Abraham a todo aquel que cree. Usted puede encontrar el relato en Gálatas capítulo 3 versículos 13 al 29. Ahora, Dios nos habla por su Hijo. Típicamente, o usando la tipología, diríamos que es el Moisés mayor, Jesús como el Moisés mayor. Y dice que nos ha dado un nombre. ¿Cuál es ese nombre?
Filipenses 2, 9 al 11 declara: por lo cual Dios también exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que usted adora al Padre mediante Cristo Jesús, y solamente es posible por el poder del Espíritu Santo. ¿Es usted el templo del Espíritu Santo? Adórelo en espíritu y en verdad, en el nombre poderoso de Jesús. Por eso Dios también revela sus atributos, su omnipotencia. Y cuando decimos que Dios es omnipotente o todopoderoso, nos referimos al hecho de que Él todo lo puede. No hay nada que Dios no pueda hacer. El faraón, los egipcios y todo Israel vio el poder de Dios. ¿Cómo lo vio? Bueno, el libro de Éxodo, pues ahí está el relato, está la experiencia que al sacar libre al pueblo con mano dura, después de las plagas que devastaron a Egipto, Dios demostró en cada una de esas plagas su soberanía, su poder, y que Él todo lo puede. Pero también eso nos lleva a que Dios revela su redención. Sí. El corazón de la verdadera libertad es la redención espiritual. Se establece en el capítulo 12 de Éxodo la celebración de la Pascua. ¿Qué pasa ahí? Bueno, marca un precedente para el sacrificio futuro del verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Cristo Jesús. Porque de ahí en adelante los judíos tenían que celebrar aquello que habían experimentado esa noche que fueron liberados. Fueron liberados del dominio de Faraón, estando ellos en Egipto. Con mano dura Dios los sacó. Pero este sacrificio de este cordero pascual que ellos comieron esa noche también marcaba o estaba tipificando el sacrificio perfecto del verdadero Cordero de Dios que sí quita el pecado del mundo, Cristo Jesús. Entonces vemos que la redención, la importante redención es la espiritual. Y esto nos lleva a que Dios también revela su ley. En Éxodo 24, capítulo 24, no estamos leyendo todos los capítulos, pero usted puede examinarlos en su tiempo en casa. En Éxodo 24 nosotros encontramos allí cómo describe, no solamente dando su ley, sino que también describe los comienzos del sacerdocio en Israel. Los primeros versículos, el 1 y el 2, dice que dijo Jehová Dios a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés, solo él se acercará a Jehová, y ellos que no se acerquen, sino que suba el pueblo con él. Se quedaron ellos a distancia. En el versículo 12 dice allí: entonces Jehová le dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Este grupo de líderes que se aproximaba a Dios y lo experimentará. Ellos vieron todo lo que estaba ocurriendo ahí y estaban viendo que era una manera poderosa de lo que estaba ocurriendo allí y única. Realmente ellos tuvieron ese privilegio de ver aquello allí, Dios obrando con ese poder. Éxodo 24, el relato se encuentra ahí. Ahora, solamente el líder principal, como sumo sacerdote, podría acercarse a Dios. Y es por eso que ahí los otros deberían de permanecer a distancia,
Pero sin embargo nosotros vemos cómo se enfatiza la posición exaltada de Moisés como el mediador. Y es Moisés el que sube a recibir precisamente la ley. Dios también revela cómo debe de ser adorado. ¿Por qué? Porque en el episodio que sucede cuando los hijos de Israel se desesperaron porque Moisés no regresaba y cometieron un acto de idolatría. Pero encontramos nosotros en el capítulo 34 de Éxodo, versículos 14 y el 17. Versículo 14, dice, porque Dios le dice, no habéis de inclinarte a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Y Moisés, el escritor también de Deuteronomio, escribe en Deuteronomio 6:5. Ahí establece para los israelitas cómo deben de amar a Dios. Y les escribe, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. En otras palabras, nuestra adoración a Dios es dirigida a Él por nuestro amor hacia Él. Cuando amamos, entonces también adoramos. Cristo incluye algo más porque también habla de fuerza, ¿verdad? Jesús amplió la expresión con la mente y con todo lo que tú eres. Marcos capítulo 12 versículos 30 y al igual que Lucas 10:17 lo dice así, y estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y Él dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Dice que este es el principal mandamiento. En otras palabras, la adoración a Dios con todo lo que somos, con todo nuestro ser, con todo lo que vivimos diariamente, nuestra vida personal, nuestra vida en el hogar, nuestra vida en nuestro lugar de trabajo, nuestra vida como nos conducimos en el mundo, con todo, es con todo lo que somos, ¿verdad? Estamos adorando a Dios. Ahí está la importancia de lo que es la adoración a Dios. Entonces, adorar a Dios en espíritu y en verdad implica pues necesariamente amarlo de todo corazón, de toda alma y de todas nuestras fuerzas. Entonces, concluyendo el estudio de esta noche, hermanos, recordemos una vez más, ¿cuál es el verdadero nombre de Dios? ¿Y con cuál nombre debemos de acercarnos a Él? Hermanos, acércate en el nombre de Jesús. ¿Quieres glorificar a Dios? Juan 13:31 dice, entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Y luego dice, y Dios es glorificado en él. Dios es glorificado en Cristo Jesús, hermanos. Sí, glorificamos a Dios en Cristo Jesús. Y volviendo otra vez a repetir lo que dice Filipenses 2:9-11, por lo cual que sé que Dios lo exaltó y hasta lo sumo, y le ha dado un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos, y de lo que está en la tierra, y lo que está debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Nos dice Juan 4:24. Fuimos hechos para ser, somos criaturas de adoración. Pero la caída nos ha lisiado, nos ha arruinado. La adoración es la cosa más natural para el hombre. Pero hasta que nosotros estemos totalmente restaurados a Dios a través del sacrificio de su Hijo, entonces nuestra adoración, podríamos decir que es una cosa vana, es como un fuego extraño que ponemos en el altar. Porque tenemos tantas cosas en nuestra vida que a veces
contaminamos la adoración que le debemos dar a Dios y fallamos. Lo hacemos de formas erróneas. Queremos incluir ciertos artículos, queremos incluir imágenes, queremos incluir cosas que nos ponen por el mercado, o la publicidad, o lo que ponen otras religiones, o lo que ponen diferentes filosofías, cosas que no están dentro de la Biblia, cosas que no están dentro de lo que Dios ha establecido como debemos de adorarlo. Pero muchas personas lo miran y lo consideran que eso es correcto. Entonces es como que estuvieron poniendo en el altar de adoración, llevando adoración a Dios con fuego extraño. O como hicieron aquellos israelitas, que ellos no dijeron vamos a hacerle fiesta al toro o al becerro. Ellos dijeron vamos a hacerle fiesta a Jehová. Pero lo hicieron utilizando un becerro. Y esa no era la adoración que Dios estaba pidiendo que se hiciera. No era la manera correcta, no era la manera apropiada. Eso es idolatría. Por eso hoy en día, a veces, aún como creyente, cometemos errores al adorar a Dios. Por eso es necesario que nos examinemos cómo estamos adorando a Dios. La expresión en espíritu y en verdad cuenta más de sencillamente la palabra de escucharlo. ¿Realmente tenemos esa unión? ¿Esa comunión con el Espíritu? Purifiquemos nuestros corazones. Si realmente queremos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Porque nuestro Dios es santo. Un Dios que no puede compartir con otro objeto de nuestro afecto. Es decir, muchas veces queremos adorar a Dios con lo que tenemos. Por eso tenemos que examinar cómo estamos adorando a Dios. ¿Qué es realmente adorar en espíritu y en verdad? Tenemos que examinar nuestra adoración. Porque de hecho, siendo Él nuestro Dios, un Dios santo, un Dios que no puede ser compartido, de hecho, un Dios que no nos compartirá a causa de su santidad, porque santidad quiere decir exclusivo, único. Y Dios pide o exige adoración exclusiva. Dios es único. Tenemos un Dios todopoderoso. Es amoroso, misericordioso. Y de hecho Él renueva su misericordia de día en día para con nosotros, porque nosotros fallamos. Gracias a Dios, porque el sacrificio perfecto de Cristo Jesús ha hecho posible que ahora nosotros podamos acercarnos a ese trono de gracia sin ningún problema. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo nos cubre. Las cosas que a veces nosotros ponemos no son las apropiadas, no son las correctas. Pero si mientras nos amparamos y nos abrigamos en la protección de la sangre del Cordero, Cristo Jesús, viviendo en nuestras vidas, somos vistos por el Padre mediante Cristo Jesús. Así es que acerquémonos con toda confianza al Padre en adoración, mediante Cristo Jesús, por el poder del Espíritu Santo que mora y que ha dado a cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga, hermanos, que tengan una noche de mucha bendición. Que pasen buenas noches. Buenas noches.